En este momento estamos en el corregimiento La Caucana, corregimiento del municipio de Tarazá, y estamos en una de las calles donde yo me crié cuando era niño, cuando yo hice mi adolescencia, ¿no? Y por aquí pasaba para el colegio todos los días desde mi casa. Era la época de los 13, 14 años, cuando empieza a conocer los billares, cuando empieza a ver otro tipo de entretenimiento distinto al de jugar fútbol. Entonces, claro, muchas veces por aquí, por esta calle, salíamos volados con unos vecinos a jugar billar. Yo realmente nací en la finca, en la vereda Agualindas, y después ya cuando estaba más grandecito, que empezó a haber cultivos y todo eso en la finca, ya yo quería era hacer raspachín, o sea, yo quería dejar de estudiar para irme a raspar coca. Y solamente tenía 8 o 9 años. En la mitad del patio un negrito estaba llorando. Daba vuelta en su canoa, quién sabe qué anda buscando. En la mitad del patio un negrito estaba llorando. Daba vuelta en su canoa, quién sabe qué anda buscando. Cuando pasé por su lado le pregunté qué pasó. Yo le ayudé a mi papá en la finca a sembrar los cultivos y me iba desde muy temprano, madrugado, siempre quería estar en la finca trabajando con él. Y me decían los trabajadores de la finca, me decían, oiga, usted cuando sea grande va a ser el mejor raspachín. Entonces yo decía, sí, o sea, realmente yo soñaba con ser el mejor raspachín. Yo me cogía 4 arrobas. Entonces así transcurrió mi infancia en la finca realmente hasta los 14 años, cuando ya tuvo mi papá la oportunidad de construir una casa en el pueblo. Estudié quinto, sexto, séptimo y octavo, o sea, ni siquiera sabía que era una universidad. Acá ya queríamos tener la moto, ya quería uno tener plata para invitar a las mujeres, ya uno quería tener los mejores zapatos, habían amigos míos que tenían 2, 3 millones en el bolsillo y entonces uno veía eso y realmente quería. Todo la Caucana en general giraba en torno a la coca, entonces la gente, los jóvenes, los compañeros, en las vacaciones todos íbamos a raspar en la finca de fulano, o todos se iban, las vacaciones y los festivos eran de finca, eran para irse para el monte. ¿Te había competido? Realmente todo era felicidad hasta abril de 2001. Cuando se metió la guerrilla de las FARC a la Caucana. Y ahí empieza uno a sentir de verdad los efectos del conflicto armado. Empieza uno a sentir que realmente está solo, que está alejado de la vida del país. Y aquí arriba en la loma, pues allí pusieron un retén, las FARC cuando entran a la Caucana y empiezan a hacer disparos al aire, ¿no? A uno eso lo tocaba, ¿no? Y ver, por ejemplo, el pueblo que ardía en llamas. Desde las 6, 7 de la mañana muchas casas, tiendas las incendiaron. Tocó ver morir muchos familiares de mis amigos. Me tocó, por ejemplo, verlos llorar, o sea, fue bastante triste. Y cuando vi niños armados, entonces uno se preguntaba, bueno, ¿y qué hace un niño con un fusil? Aquí en este lugar, cuando estaba niño, me tocó ver a una persona colgada de esta malla y fue una imagen muy impactante y en su cabeza tenía como un nombre, tenía como un mensaje como diciendo, bueno, no soy desconocido o algo así. Y esa imagen me impactó muchísimo. Durante todo el día colgado en el sol, en medio de un sol bravo como estos. Todos pensábamos que nos iban a matar, porque realmente uno ahí sentía que era eso. Y en el fondo todos sabíamos que era por culpa de la coca, o sea, todos sabíamos que era por culpa del narcotráfico, de esa situación. Entonces, digamos, ahí empieza uno a sentir en carne propia cuando por estas calles, por ejemplo, tenía uno que pasar por encima de los muertos. Sí, cuando uno pasaba por frente de la iglesia y veía
5 personas ahí quemadas pues y muertos en la iglesia o en todas partes muertos tirados, eso para uno que no tiene la capacidad de reflexionar sobre eso es muy difícil. Es decir, eso a uno lo golpea y le golpea la vida. Y ahí fue cuando nos tocó prácticamente un día a las 7 de la noche coger el carro y mi papá y empacar unos colchones y unas cosas. Salimos desplazados de la Caucana. Llegamos a Caucasia, un pueblo desconocido, pero a la vez uno como que no quiere dejar su pueblo. O sea, uno siente amor por su tierra y uno dice, bueno, yo nací aquí, aquí tengo mis amigos, pero no, uno no entiende que tiene que dejar por las razones que sea, ¿cierto? Cuando llego al colegio, claro, uno llega con un estigma, entonces para ellos uno es un narcotraficante, para la gente del colegio uno era un coquero, y entonces muchos compañeros me decían el caucano, el que tenía plata, el que la tenía toda, el rico, y eso la verdad a mí me afectaba, yo no decía nada, pero en el fondo me afectaba muchísimo, porque yo sabía que detrás de toda la Caucana había una historia muy triste de violencia y las razones por las que llegué a Caucasia fue precisamente por eso, por la violencia. Y yo a los 15 años fue un momento de mi vida donde yo dije, casi, o sea, estuve a punto de dejar de estudiar. A mi papá lo matan en el 2007. Él siempre quería de que yo estudiara, él me decía, yo no quiero que usted sea como yo, ni que le toque la vida que yo viví. Yo quiero que usted estudie y él siempre era concentrado en que yo estudiara en la universidad. Y luego cuando a él lo mata un grupo armado, es una vaina que uno como si te cogieran el corazón y te lo apretaran, ¿sí? Realmente yo sentí que se me fue mi mano derecha, porque yo sé que mi papá, digamos, el camino que tomó y el hecho fue por circunstancias de la vida, que terminamos trabajando con los temas de la coca, pero él me enseñó a vivir como persona, me enseñó antes que ser un profesional o un estudiante, me enseñó a ser humano. Mi mamá quedó sola con las niñas todas, con mis hermanas todas menores de edad. Esas situaciones le descuadran la vida y ahí es donde uno entiende que no vale la pena de verdad, no vale la pena. Es decir, sacrificar la vida por un cultivo de coca, sacrificar la vida por eso no tiene sentido. Y yo sé que como la familia mía, hay muchas familias aquí en la Caucana, yo no pensé ni siquiera en venganza, yo dije, yo tengo que salir adelante. Es decir, y empecé, ahí fue cuando me presenté a comunicación social en la universidad y me tocó ser mesero en Caucasia, me tocó trabajar en legumbrerías, me tocó vender cosas de revista, me tocó hacer muchas cosas. Es decir, pasamos en un momento de tenerlo todo a un momento de no tenerlo nada, sin la familia, sin el papá de uno, con mi mamá y 4 hijos al frente. Creíamos que lo teníamos todo, pero realmente nunca, no lo tuvimos todo realmente. Mira cómo está la alberca, el lavadero. ¿Usted se acuerda que yo me metí por ahí un día? Ah, sí. Y dejaron la pieza Porque dejaron la pieza con tan seguro. grave. Y me metí por ahí para sacar los zapatos para ir a jugar a la cancha. Y ya. Mire cómo se ve todo esto deteriorado. Mire la alberca. Recordar todo esto. ¿Qué vamos a hacer con esta casa? Aquí donde nosotros todos nos criamos, hicimos toda la... Esto es muy duro. Si él estuviera con nosotros, nuestra casa no estuviera así. Muy triste. Aquí, donde quedaba el comedor, donde compartíamos nuestros alimentos.
perder un ser querido que tanto luchó para tener esta casa y hoy no tenerlo. Hoy nos sentimos solos. Ahí quedaba una foto de tu papá. Allá quedaban las fotos tuyas cuando tú estabas pequeño. Regresé como profesional a la Caucana a hacer trabajo con la gente. Y ver uno, es decir, eso a uno le da mucho orgullo, llegar a su pueblo ya educado con la universidad y tener cosas que enseñarle a la gente, pero también cosas que aprender de ellos. Entonces fue para mí emocionante, fue para mí gratificante y es algo que uno no se las cree. Yo me senté con unos productores de cacao en el parque un día y yo me sentía tan emocionado que la verdad yo no me quería parar de ahí. ¿Por qué? Porque uno sabe que son gente como uno, ¿cierto? Que sufrieron mucho y que están luchando la vida aún. O sea, por encima de las adversidades, por encima de los conflictos, por encima del abandono institucional, son gente que han construido un pueblo y que lo primero es la vida. O sea. Muchos de ellos han erradicado los cultivos ilícitos y los han reemplazado por cacao. Y muchos de ellos están viviendo del cacao. Entonces yo ver a toda esa gente de verdad construyendo un pueblo distinto, pensando en una ciudad distinta y un país distinto, yo creo que eso a uno le da emoción, ¿cierto? Y tener la oportunidad de ayudarles en ese proceso, en lo poco que uno, digamos, en lo que uno ha aprendido en la universidad, eso para uno es muy gratificante. Se siente uno que de verdad está construyendo país, está construyendo, haciendo una paz silenciosa desde estos pueblos abandonados y donde realmente los caminos rurales, las vías, el acceso a los mercados no es fácil. Y construirlos con ellos y hacer parte de esta nueva historia de la Caucana, para uno es un orgullo. Uno de los principios básicos nuestros es la formación de talento local. La formación de talento local se hace en la realidad y se hace incorporando dentro de nuestro trabajo gente del territorio. Y llegamos a Caucasia un día a buscar un facilitador para el territorio. Cuando se hizo la primera evaluación para identificar el facilitador, dijeron, oiga, el segundo que quedó en la lista es un muchacho comunicador. ¿Por qué no revisan que creemos que puede ser? Llego al programa en un momento en el que estaba terminando la universidad, entré como facilitador de Caucasia, pero cuando empecé a ver que era con comunidades, que era con grupos, con gente que ha sufrido lo mismo que a mí me tocó vivir, eso me apasionó tanto que yo este programa lo vivo con una intensidad y con un amor impresionante todos los días. Entonces ya uno empieza a estar en el rol de las instituciones, precisamente en los que durante mucho tiempo te abandonaron y entonces ahí no tenían la oportunidad. Pero uno necesita un empujoncito, necesita, lastimosamente, para uno entender eso muchas veces tienen que pasarle situaciones como el desplazamiento, situaciones como te maten a tu papá, como que para uno decir, bueno, esto no vale la pena. Está lleno este país de ese tipo de talentos que tenemos que mostrar en un escenario de paz y de reconciliación
Tenemos que recuperar todos esos talentos de tantos jóvenes con tantos sueños. Es producto de una universidad que está en el territorio, no es producto de ninguna universidad de una gran ciudad, sino que sale desde abajo y va creciendo hasta ser hoy el director de comunicaciones de nuestro programa. Y lo decimos con orgullo porque Ever es una sonrisa a todo momento, es una disponibilidad, no hay límite, no hay una acción que diga no, y creo que es su naturaleza. Y trabajamos básicamente en cambiarle la mentalidad y cambiar imaginarios en estas zonas del país y ayudarles a construir ese futuro y ayudarles a construir ese proyecto de vida que tiene un pasado muy parecido al mío. Es una esponja en el aprendizaje, se relaciona con la gente, no pierde la esencia, sigue siendo humilde, sigue recordando y valorando de dónde viene, pero sobre él está todo el proceso de construcción. Yo creo que Ever encarna el espíritu de este programa y lo encarna desde adentro, de cómo los sueños se materializan y se vuelven realidad. Si tú finalmente te desligas de eso y empiezas a tener otros sueños, yo creo que es ahí en el momento en el que empiezas a ser otra persona, a ser alguien distinto. Y me he convertido en eso, en un referente y en un promotor de la vida, en un promotor del desarrollo humano, en un promotor del desarrollo comunitario en el Bajo Cauca y en todas las zonas en donde está el programa Colombia Responde. Porque es que yo pensé que tú ibas a quedar siendo aquí el raspachín, que como yo te tenía como alumno, pero a la vez era un raspachín, porque siempre eso era lo que nos rodeaba en ese momento. Sí. Y todos ustedes siempre querían estar allí para ayudarle a los padres, para salir adelante, y se iban de un vecino al otro a ayudarle a raspar coca. Ustedes tan pequeñitos con esos bultos en el hombro, a veces arriesgando esos mulos que tenía su papá, que eran tan corcoviones también, unos mulos pequeños. No, profe, yo estoy muy contento, de verdad, estoy feliz de irme niño de acá y regresar todo un profesional. De verdad que, digamos, uno mirar toda la historia y ver que uno en la finca realmente ya casi no habían oportunidades. ¿Usted se acuerda cómo era yo de dañado cuando era alumno? Nunca fuiste desordenado. Nos ayudabas a manejar la disciplina y control y a ver que ya, sabiendo que tuviste un alumno que estuvo a mi lado, que las botas pantaleras te llegaban a la rodilla. Sí. Y ya hoy en día estás donde estás. Es muy bonito. Si no hubiese sido por ese tercer y cuarto de primaria que usted nos dio en la escuela, yo hoy no estuviera donde estoy. Profe, yo le agradezco muchísimo porque usted hacía todo ese sacrificio de ir desde la Caucana, caminar 5 horas para ir a darnos clase. Y nosotros esperábamos ansiosos a ese profesor que llegaba desde la Caucana a darnos clase todos los lunes. Ahí realmente de los compañeros míos que estudiaron en la finca, los que estudiaron en la escuelita y los que estudiaron en la Caucana, yo creo que no hay dos profesionales, o sea, no los hay. No, realmente uno se crece en un ambiente donde definitivamente la educación la siente que está cada día más lejos, en estos sitios donde yo me crié. Y yo cerré los ojos y dije, quiero ser un gran profesional. Y realmente luché por ese sueño. Y entender que no necesitas una moto, que no necesitas 2 millones de pesos en el bolsillo, ni 5, ni necesitas los tenis de marca, ni necesitas nada de eso para estudiar. Lo lleva a uno y lo conduce a decir que valió la pena. Valió la pena entender que realmente la coca no es la chispa de la vida. Realmente la chispa de la vida realmente es la vida misma. Hoy tenemos jóvenes en el territorio haciendo periodismo, haciendo comunicación. Tenemos líderes que sin nada o muy poca educación han sacado adelante organizaciones de base, han sacado adelante organizaciones de productores, han logrado tener relación de tú a tú con el Estado y han logrado exportar cacao, han logrado tener excelentes relaciones comerciales y han logrado hacer empresa en zonas difíciles. Es la materialización de sueños, por eso es paz silenciosa. Lo silencioso no hace ruido, lo silencioso pasa desapercibido.
Eso es lo que está pasando en los territorios. Ese país silencioso que no sale en los medios. Ese país silencioso que nosotros, al que le apostamos día tras día. No nos sorprenderá que la década del 2020 a los 2030, hoy estemos incubando todos esos líderes en el desarrollo económico, en el desarrollo político y en el desarrollo territorial y social. En Briceño, en Anorí, en Caucasia, en Tumaco, en Tierra Alta, en todos estos municipios ya estaban sucediendo cosas que estaban enmarcadas en los acuerdos de paz. Por eso la paz silenciosa es una realidad y es lo que se ve en muchos de estos territorios con las nuevas figuras, con los nuevos liderazgos y con todos estos desarrollos económicos. Si un joven conoce mi historia de vida, quizás dirá, se puede cambiar, se puede transformar el imaginario. Y otra forma de hacerlo es brindándole oportunidades. Esta silla para mí y esta escuela significa mucho. Tiene un significado tan importante que, es decir, yo quisiera volver al pasado y volver al año 2001 y sentarme aquí otra vez y decir, bueno, todo lo que he tenido que recorrer para llegar donde estoy hoy. Y el camino más posible y el más seguro es el camino de la educación y el camino de la legalidad. Ese camino de la legalidad me tiene hoy, aquí de nuevamente en la Caucana, 15 años después, ya vuelto un profesional. Si antes los referentes en estos territorios eran los malos, tenemos que convertir en referentes las personas buenas. Y este trabajo para Ever ha sido eso, crecer, ampliar su mundo y el de su familia, el de sus compañeros y el de la gente que vive alrededor de él. De hecho, cuando recibí el diploma de la universidad, estaba mi mamá y claro, él en algún momento me quería ver ser profesional, siempre luchaba por eso. Y me duele muchísimo. Y creo que él donde esté en el cielo me está viendo y se debe sentir muy orgulloso de mí. Uno como padre se convierte en el referente de sus hijos. Y yo creo que en estos momentos soy el referente de mi hijo. Y sé que él cuando sea grande quiera ser como yo. Yo cuando estaba chiquito quería ser como mi papá, quería ser raspachín. Y yo sé que mi hijo ahora, cuando me ve a mí, él va a querer ser un gran periodista. Yo sé que ese va a ser uno de sus sueños. Ever es inocencia, humildad, Persistente y soñador, eso soy. Todo, o sea, estoy enamoradísima de mi esposo. Así se define Ever David Aleán.